Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa producido por Filosofía Tiamat. Bienvenidos al episodio 250, día 4. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el mes de la filosofía política y hoy vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau y su contrato social. Bien, Rousseau fue uno de los filósofos más interesantes de todo el siglo XVIII. Él básicamente fue un francés, un suizo francés específicamente, cuyas ideas revolucionaron toda la política. Además de eso, él tiene un libro específicamente llamado El Contrato Social, en 1762, donde Rousseau propone esta visión radicalmente diferente del pacto político en comparación con Hobbes y con Locke, que a diferencia de sus predecesores, Rousseau parte de la misma premisa de que la sociedad civil ha corrompido la bondad natural del ser humano, ¿no? que en su estado original era libre, pacífico y feliz. El problema entonces no es escapar del caos natural, como diría Hobbes, ni solo proteger la propiedad privada o los derechos naturales, como diría Locke, sino que es construir una forma de convivencia en la que todos sean libres y a la vez parte de un cuerpo político legítimo. En el libro 1, el capítulo 1 de este libro, Contrato Social, Rousseau nos dice esto, cito textualmente: el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado. Increíble. Esta frase es profundamente reflexionadora hasta nuestros tiempos. Nosotros estamos encadenados por las redes sociales, estamos encadenados por un vicio, estamos encadenados por prejuicios, estamos encadenados por límites mentales, emocionales y entre otras cosas, entre otros encadenamientos. Y en ese sentido nacemos libres, pero en todas partes nos encontramos encadenados. Y con esta frase inicia su obra, de hecho, y muestra una preocupación por cómo la libertad es natural, pero tenemos una esclavitud social, ¿no? La sociedad nos esclaviza. Y es curioso, muy interesante, ¿no? Porque la solución que propone es un nuevo tipo de contrato, un pacto colectivo en el que cada persona se une a todos, ¿no? Pero no obedece a nadie en particular, sino a la voluntad general. Y en este sistema la libertad no se pierde, sino que se transforma en una libertad política guiada por las leyes que cada ciudadano da de sí mismo, ¿no? Esta es una teoría fuertemente revolucionaria, porque, bueno, recordemos que francés, ¿no? Y en la Revolución Francesa, al poner al centro de la política la soberanía popular, la igualdad, la participación activa de los ciudadanos, ocasiona que estas ideas se desarrollan en una Revolución Francesa y la decapitación de la reina. En este sentido, Rousseau ve que en estado de naturaleza el ser humano es un ser bueno, libre, pacífico y compasivo, en este estado primitivo. Pero como recordemos, no es un estado inicial de las cavernas, sino es un estado donde no existe la sociedad, ¿no? En su mundo actual, presente de Rousseau, se imagina un hombre donde no vive en ciudades, no existe la política, solo está él en su estado inicial, ¿no? Y evidentemente antes de la formación de las sociedades y las instituciones, desaparecen estas y el hombre vive en armonía con la naturaleza, con su entorno, motivado por dos principios fundamentales: el amor por sí mismo y la piedad, ¿no? El amor, acá hay una diferencia, ¿no? Muchos se equivocan y no hablan de esto, y es sumamente importante. En su ensayo sobre el origen de las desigualdades del hombre, es un ensayo que manda un concurso y que en segundo lugar no gana,
pero resulta muy revelador, y ahí divide, ¿no?, qué es el amor propio y el amor a sí mismo. El amor a sí mismo es básicamente lo opuesto al amor propio, ¿no? Porque el amor propio surge en las ciudades y surge por la comparación, la competencia, mientras que el amor a sí mismo es un amor genuino, pero por uno mismo, que no, bueno, se diferencia del amor propio, es que este amor está basado en su amor por las características de este hombre en estado de naturaleza, bueno, libre, pacífico y compasivo. Entonces este hombre se reconoce en el otro, y en ese autorreconocimiento se convierte en una unidad pacífica, libre, buena, y ese amor por sí mismo no le hace actuar en contra de otros. Y la piedad también es importante como valor emocional para este hombre en estado de naturaleza. Y en este estado natural los seres humanos no son violentos, no son corruptos, y vivían satisfechos con lo que necesitaban, no tenían vicios, no tenían ambiciones materiales. Rousseau mencionaba, esta es la idea del buen salvaje, ¿no? Una figura que está libre de codicia, egoísmo, desigualdad, que trae la vida en sociedad, ¿no? Y de hecho la sociedad corrompe al individuo, ¿no?, con este tipo de encadenamiento. Bien, entonces el hombre, en la parte primera sobre el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, es específicamente el título del texto donde habla del amor propio y el amor a sí mismo, menciona lo siguiente, la parte primera: el hombre natural es un ser solitario, sano, libre y feliz. La corrupción, según Rousseau, entonces, comienza con el surgimiento de la propiedad privada y la organización social artificial, ¿no? Todo este englobado de conceptos que se justifican para la supervivencia del Estado: democracia, justicia, soberanía popular, nacionalismo, todo lo que te puedas imaginar sobre conceptos que sustentan el Estado, son una organización artificial, ¿no? Y de ahí comienza la desigualdad entre los hombres, de ahí comienza la corrupción entre los hombres, ¿no? Y en este sentido, bueno, cuando habla de corrupción, Rousseau no solo habla de la corrupción política, sino habla de una corrupción humana. Y eso es lo importante, por eso es la profundidad de Rousseau, ¿no? Y en este punto, donde el hombre empieza a compararse, a competir, se esclaviza bajo instituciones, leyes que lo favorecen en una desigualdad, ¿no? Y bueno, el discurso sobre el origen de la desigualdad, en la segunda parte menciona lo siguiente, cito textualmente: el primer hombre que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir: esto es mío. Y encontró gente lo bastante simple para creerle. Fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Entonces toda la sociedad que hoy conocemos, las ciudades, se fundamenta en esta propiedad privada, ¿no? Y menciona Rousseau que este primer hombre que dijo esto conllevó a todas las consecuencias de la desigualdad, la corrupción humana, entre otros, ¿no? El desarrollo del amor propio y demás, que es bastante interesante. Por eso Rousseau es considerado el filósofo que más desarrolló el contractualismo social, ¿no? Fue el último filósofo representativo, más importante, que habló del contrato social, y es el que se le toma en cuenta para el contrato social, ¿no? A diferencia de Hobbes, que veía al hombre natural como egoísta, violento, Rousseau planteaba una visión profundamente optimista y humanista, ¿no? En la que la civilización, no la naturaleza, es la causa de los males sociales. Entonces, Rousseau, en este discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, planteaba una tesis súper radical, diciendo que la propiedad privada es el acto fundador de toda la desigualdad social, ¿no? Y no es una institución natural, sino que es el resultado de un proceso histórico en el que unos pocos se apropian de lo que es común,
¿no? Y en la segunda parte, recordemos que menciona, ¿no? El primer hombre que dijo esto es mío y encontró gente lo bastante simple para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto las consecuencias negativas de esta sociedad civil. Y esta frase resume que la propiedad privada es una construcción artificial, ¿no? Que fractura la igualdad natural en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza de los seres humanos todos somos iguales. Y da lugar a múltiples formas de opresión, ¿no? La construcción artificial de la propiedad privada. Y como nos podemos dar cuenta, al ser todos iguales, todos tienen diferentes fines, ¿no? Y como podemos ver con Hobbes, no habría una competencia si uno no logra el mismo fin que la sociedad impone como ya un objetivo final, ¿no? Y si no lo tienes, hay una lucha con el que sí lo tiene. Entonces aquí también soluciona ese problema Rousseau. En este sentido, los seres humanos en este estado de naturaleza vivían en condiciones de igualdad, autonomía y suficiencia. No había una acumulación porque las necesidades eran simples y los recursos eran abundantes. Entonces la comparación era espontánea y no existían instituciones jerarquías, no existían este tipo de englobado de sustentos ideológicos para sostener el Estado. Entonces básicamente esa es la idea de Rousseau. Pero ahora tenemos que hablar también de que la propiedad privada crea situaciones sociales y evidentemente una de ellas es la comparación social, ¿no? Que algunos tienen más y otros tienen menos, y también nace la ambición, el orgullo, el deseo de posesión, y evidentemente también se produjo la dependencia mutua, pues unos trabajan para otros y viceversa. Entonces aparecieron también las instituciones políticas y con ellas las legales que protegían a los propietarios y no solo a los ciudadanos. En ese sentido, las leyes acabaron por consagrar la desigualdad y la propiedad transformó a los seres libres en siervos. Esto es clave, recordemos esto. Las leyes acabaron por consagrar la desigualdad y la propiedad transformó a los hombres libres en siervos o esclavos. Entonces, en Rousseau podemos distinguir entre dos tipos de desigualdad: la desigualdad natural y la desigualdad moral. La desigualdad natural corresponde a lo físico, o sea, diferencias de fuerza, edad, salud, etc. Y la diferencia moral corresponde a lo político, o sea, diferencias creadas por la sociedad como la riqueza, el poder, el prestigio, entre otros. La segunda es la que más le preocupa a Rousseau, porque en el capítulo 3 del primer libro, El contrato social, bien, me entienden, porque hay ediciones, voy bien, entonces voy a citar textualmente: el más fuerte nunca es suficientemente fuerte para ser siempre el amo. Si no transforma su fuerza en derecho y la obediencia en deber. La fuerza constituye un tipo de derecho, una obligación, y la obediencia a ese derecho corresponde a un deber. O sea, estamos hablando de una fuerza por deber. La fortaleza surge por el deber. Entonces el más fuerte nunca será lo suficientemente fuerte para que siempre sea el amo. Esta palabra es subsista, sino que necesita transformar esa fortaleza en derecho y la obediencia en un deber. Entonces, a diferencia de otros ilustrados, Rousseau no ve el progreso como una mejora continua. El desarrollo de la agricultura, la metalurgia, el comercio, el lujo, todos estos son asociados con la propiedad, que han corrompido la moral humana y han institucionalizado la desigualdad.
en lugar de acercar al ser humano a su plenitud, la han atrapado, la han apartado de su naturaleza original, en estado de naturaleza, haciéndolo dependiente de la sociedad, competitivo y enajenado a todo un constructo social. Entonces, para Rousseau, la propiedad marca la ruptura con la libertad natural en el estado, ¿me entienden? Entonces no es una garantía de orden ni un derecho sagrado, sino más bien es el origen del egoísmo, la envidia, el conflicto y evidentemente la injusticia, ¿no? Y por eso su propuesta política en el contrato social busca reconstruir la igualdad sobre nuevas bases, ¿no? Mediante la voluntad general, la soberanía popular, correspondiendo al ideal de que todos somos uno, de que no debería haber desigualdad entre los hombres. Otro tema que Rousseau destaca es la civilización como fuente de corrupción. Rousseau sostiene una tesis bastante interesante, que el desarrollo de la civilización no ha perfeccionado al ser humano, sino que lo ha corrompido. En este sentido, esta idea se expone principalmente en su obra Discurso sobre las ciencias y las letras de 1750, donde argumenta que el proceso cultural y científico no ha ido acompañado de un progreso moral. En la primera parte del Discurso sobre las ciencias y las artes, que básicamente también es presentado para un concurso, pero esta vez sí gana este concurso, menciona lo siguiente, textualmente cito: el progreso de las ciencias y las artes ha contribuido a corromper nuestras costumbres. Esto quiere decir que mientras muchos pensadores ilustrados celebran la razón, la ciencia y el arte como caminos de emancipación humana hacia la perfección, Rousseau piensa que esto es lo contrario, ¿no? Para él estos avances han generado una hipocresía social, una vanidad y una superficialidad, una competencia destructiva y una alienación, ¿no? Una hipocresía social porque recordemos que vivimos en el más posteriormente al Renacimiento, tipo de la modernidad está mucho más allá. Después de la colonización hablamos de la vida, inicios de la contemporaneidad, ¿no? La era, principios de la industrialización. Sí, a inicios siquiera está surgiendo recién la industrialización. Entonces aquí habían cortes, reinados, había toda una estructura social política clasista, ¿no? Entonces la cortesía y la etiqueta reemplazaban la sinceridad, ¿no? Y esto es una hipocresía social, ¿no? En vez de ser auténticos, había un tipo de etiqueta, ¿no? La etiqueta en el comer, la etiqueta en el vestir, la etiqueta en el vivir, ¿no? De una forma de vida con legado clasista o con legado imperial, ¿no? Donde las mujeres básicamente se casaban con hombres ricos para que su familia, el apellido de su familia se mantenga y se unifique en familias, ¿no? Y conformen un tipo de prestigio en la sociedad. Recordemos que en este tiempo era diferente como se veía el mundo. Bueno, no es diferente al mundo actual en sentidos de las desigualdades sociales, por ejemplo, pero sí en las formas y en cómo se estaba concibiendo la vida en general. Y también había una vanidad y una superficialidad que Rousseau ve, ¿no? Donde importa más la apariencia que la virtud, importa más cómo te ves que cómo eres. Y esto evidentemente en la sociedad también ocurre, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que Javier Milei dice y que viene de una conductora argentina que se llama Marta. Tenía un programa donde tenía este enfoque, ¿no? Clásico, este enfoque clásico, elitista, donde ella decía, ¿no? Como te ven, te tratan,
te ven bien, te contratan y te ven mal. Espera, no era así. La memoria es... Bueno, sí la tengo en la memoria, pero voy a expresarlo mejor. Entonces, como ven, te tratan, te ven mal, te maltratan, te ven bien, te contratan. Y evidentemente en la sociedad actual también tenemos este sesgo de tratar diferente a las personas por cómo se ven. Evidentemente esto es algo que tiene muchas consecuencias, orígenes, características particulares, pero en general se tiene esa mentalidad en muchas partes del mundo. Evidentemente no ocurre esto en sociedades más... No en sociedades, bueno, claro, en comunidades, mejor dicho, en comunidades de gente con un poder adquisitivo muy alto. Ahí lo que importa es los hábitos, la educación, los intereses, las ideas. Entonces conlleva todo un tipo de diferencia en todos los contextos socioculturales, pero en la mayoría de los casos y en el caso cotidiano común importa mucho la vestimenta, la apariencia en vez que la virtud, y eso es no lamentable, eso es reflexivo, ¿no? El por qué ocurre esto. Evidentemente tenemos un sesgo sociocultural que es caracterizado por diferentes razones en contextos diferentes, por historias diferentes y demás. Entonces es por ahí va esta apariencia que es más valorada que la virtud. Y recordemos que en la época de Rousseau se tenía esta forma de vida muy característica, ¿no?, de vanidad y superficialidad. Y también se señala Rousseau, hablamos del periodo de la Ilustración, ¿no? Entonces había una competencia destructiva donde el deseo de prestigio alimentaba el egoísmo, ¿no? El prestigio que una familia podía adquirir más riquezas que otra familia creaba un tipo de egoísmo y una competencia destructiva. Y también la alienación, ¿no?, donde el individuo ya no actúa por una necesidad natural, sino para agradar o superar a otros, ¿no? Y ahí también, por eso Rousseau en su tiempo era bastante leído, pero a la vez también criticado, ¿no?, porque estaba en contra de toda esta estructura social, social, política, ética, por así decir. Bueno, claro, aunque más social, ¿no?, más social y ético, pero muchos decían que tenía razón, que la ciencia, el arte habían llevado al ser humano un progreso absoluto, pero resulta que ha generado un tipo de superficialidad, un tipo de contradicción social, un tipo de competencia destructiva, de alienación, que no desarrolla específicamente al hombre, no lo emancipa de estos ideales que él mismo ha creado, sino que lo condena. Y en lugar de cultivar la bondad natural, la civilización ha incentivado la falsedad y la dependencia. Evidentemente esto se desarrolló más a lo largo de los años, con sociedades mucho más grandes, mucho más abiertas, y surgen también nuevos problemas de esta vida, de esta civilización que se ha desarrollado, ¿no?, por medio de como él diría, ¿no?, de estas instituciones artificiales, ¿no? Bien, en este sentido ya hablamos, faltaba hablar de la diferencia del hombre civilizado. Bueno, entonces en este periodo de donde la razón y la ciencia, el arte superaban al ser humano y no lo hacía, separaba en dos partes al hombre.
a Rousseau. Divide el hombre natural y el hombre civilizado. Entonces, el hombre natural es libre, es autónomo, es guiado por la piedad, el amor propio, es un amor de sí mismo. Bueno, tiene el amor de sí mismo, mientras que el hombre civilizado está atrapado por la opinión pública, es esclavo del juicio ajeno, es dominado por el orgullo y tiene este amor propio y no amor a sí mismo. Entonces, dividen en estos dos hombres nuestra humanidad. Entonces, este último hombre civilizado tiene bajo sus manos cadenas de normas artificiales, deseando constantemente el reconocimiento de los demás. En el capítulo 1 del contrato social vamos a recordar que dice textualmente: el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado. Las cadenas en este caso son las cadenas sociales. Cómo se debería vivir tu vida en sociedad, ¿no? Las cadenas morales, cómo deberías actuar frente a la sociedad, y culturales, ¿no? Cómo debería ser tu carácter cultural, social, cultural sobre la vida que estás llevando, ¿no? Porque cada cultura tiene características propias suyas, entonces también corresponde a un tipo de encadenamiento, ¿no? Entonces son los honores, los títulos, las apariencias, las expectativas, lo que encadenan al hombre en general. Además de las costumbres, existe una corrupción de las instituciones, ¿no? Rousseau critica fuertemente a la institución económica, educativa, política, que ellas perpetúan la corrupción, ¿no? Entonces la ley ya no protege la igualdad natural, sino que refuerza los privilegios, ¿no? Incluso la educación, según él, adoctrina para servir al sistema en lugar de formar ciudadanos libres. Por eso propone entre una de sus obras Emilio. Emilio es un libro de educación basada en la experiencia directa y un tipo de autonomía moral, ¿no? Que nos habla también de cómo es la naturaleza del ser humano, ¿no? Entonces, para Rousseau, la civilización que hemos creado, que por medio de la razón, la ciencia y la cultura, el arte, se ha alejado al ser humano de su verdadera esencia. En lugar de elevarlo moralmente, lo ha deformado socialmente, ¿no? Y por eso su propuesta política y educativa busca reconciliar al hombre con su libertad y su naturaleza, no mediante un regreso literal al estado salvaje, sino a través de un orden social justo que no destruya la autenticidad humana. Y evidentemente por ello es muy valioso Rousseau. Para Rousseau también hay que rescatar el punto de la pérdida de libertad. Con el paso del estado de naturaleza a la sociedad civil, esta sociedad civil no ha liberado al hombre, sino que lo ha encadenado aún más profundamente con estructuras que antes no conocía, que podía haberse influido por un tipo de egoísmo, pero ahora se ha influido por mucho más, encadenado por mucho más. La mayoría de las personas viven oprimidas por estructuras sociales injustas, por ejemplo, y esta ilusión de libertad se crea en la civilización, pero se perpetúa la desigualdad, se perpetúa la obediencia pasiva y también la dominación institucionalizada. Entonces existe una falsa libertad en la sociedad, ¿no? Y Rousseau argumenta que en la sociedad moderna existen las leyes que no nacen del pueblo, sino que son impuestas por élites que las dominan en su beneficio propio. También el trabajo no es libre, sino es forzado por la necesidad y la desigualdad, la desigual distribución de recursos. Y también la riqueza y la propiedad concentran el poder en manos de unos pocos, esclavizando a la mayoría. Y tenemos la libertad de expresión y elección, donde estas son vacías de contenido y no existe una igualdad real, sino que simplemente son como las distracciones que tenemos, ¿no? No hay nada de contenido, solo lo superficial para pasar el tiempo.
en este caso hablaba en su contexto de los bailes de gala, de las reuniones sociales, entre otros, ¿no? Y evidentemente, en lugar de que el ciudadano moderno viva en norma o sujeto al desarrollo del bien común, se ha dejado llevar por privilegios, títulos, honores, prestigio, entre otras características que hemos mencionado antes. Y en este sentido distingue entre dos formas de libertad, ¿no? La libertad natural y la libertad civil. En la libertad natural está la ausencia de restricciones externas. En el estado de naturaleza, cada uno actúa según su voluntad y sus necesidades, pero en la libertad civil es aquella que se obtiene al formar parte de una comunidad política, sea justa o injusta, pero en este caso justa, ¿no? En la que las leyes expresan la voluntad general y no intereses particulares. Entonces Rousseau no idealiza el regreso del estado salvaje, sino que propone una transformación radical de la sociedad para que el individuo pueda recuperar su libertad, pero en un nuevo marco social justo y participativo, donde en el contrato, en el capítulo 4, cito textualmente, dice: renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombre. La libertad conlleva necesariamente a una cualidad innata en el hombre. Entonces, para contrarrestar esta pérdida, Rousseau propone que el pueblo debe ser verdaderamente soberano y que sus leyes emanen de la voluntad general, y solo así el individuo se obedecerá a sí mismo al obedecer la ley, y la libertad dejará de ser un espejismo, ¿no? Y la auténtica libertad entonces no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en participar en la creación de las normas que van a regir la vida colectiva, ¿no? Evidentemente en igualdad con todos. Bien, el contrato social entonces de Rousseau, que a diferencia de Hobbes y John Locke, parte de que la idea del ser humano es libre por naturaleza, bueno, y otras características, pero sobre todo libre en naturaleza, y que la única forma legítima de gobierno es aquella que preserva y reensalza esa libertad a través de una voluntad general. Entonces, cito textualmente capítulo 6 del contrato social, textualmente dice: encontrar una forma de asociación que defiende y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y en la cual cada uno, uniéndose a otros, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. Tal es el problema fundamental que resuelve el contrato social. O sea, que el contrato social no busca transferir derechos al soberano, sino que busca formar un cuerpo colectivo donde la voluntad general sea la voluntad del pueblo, considerándolo como un todo, y esta sea la soberanía, ¿no? Es muy interesante el concepto del pueblo como soberano. En el contrato social, la soberanía tiene que residir en el pueblo y no puede ser enajenada ni delegada a un rey o parlamento. Todos los ciudadanos tienen que participar directamente en la elaboración de las leyes, ¿no? Y en este sentido la voluntad siempre es recta, porque no busca particularidades, sino que busca el bien común. Y cuando los ciudadanos se pronuncian como un cuerpo político común, no defienden intereses particulares, sino el interés general de todos. Entonces hay falencias, y John Ralph se da cuenta de esto, ¿no? Y propone la justicia como imparcialidad, donde los ciudadanos, está bien, tienen que votar, tienen que participar como un cuerpo político, pero todos tienen que estar bajo el velo de la ignorancia. Entonces les ponemos un velo y tienen que escoger lo que es preferible para las personas más desfavorecidas de la sociedad, y lo que sea justo. Entonces, porque no sabes si detrás de ese velo vas a estar bien o mal. Entonces
simplemente eliges desde ese punto de vista, el velo y la ignorancia, lo que es mejor para toda la sociedad. Y esto constituye en John Ralph la justicia y el bien común como un cuerpo político que decide. En ese sentido, Rousseau más adelante no, profundizando en Rousseau, él sostiene que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que a uno le dé la gana, sino en obedecer estas leyes que uno mismo ha contribuido en crear, ¿no? Ha participado en la creación de estas leyes, ¿no? Al firmar el contrato, el individuo no renuncia a su libertad, sino que la transforma en una libertad moral y política basada en la autonomía y la participación activa. Rousseau también desconfía de los demócratas porque, no de los demócratas en sí, de las democracias representativas, o sea, nosotros elegimos al parlamento, ¿no? En toda la región de una pequeña ciudad eligen a un representante y esos representantes son de distintas regiones. Entonces critica esto, no critica, desconfía de esto, ¿no? Porque ellos sustituyen la participación del pueblo por la voluntad de unos pocos. Entonces en el libro 3, en el capítulo 15, menciona lo siguiente, textualmente cito: el pueblo inglés se cree libre, se engaña mucho. No lo es, sino durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, el pueblo es esclavo, no es nada. Entonces aquí nos dice que básicamente esto, ¿no? El contrato social de Rousseau no es un pacto de sumisión, más bien de autogobierno, donde la ley justa del pueblo soberano que se legisla a sí mismo y su finalidad es reconstruir una sociedad justa e igualitaria. Entonces este es el punto clave de la visión de Rousseau sobre el contrato social y cuál es su misión, cuál debería ser su propósito y por qué debería ser su propósito de esta forma. Una de los conceptos de las ideas más importantes es la voluntad general y cómo se relaciona con la soberanía popular, ¿no? En el corazón de su teoría política, Rousseau expresa que la voluntad colectiva orientada al bien común es la voluntad general y no se trata de una simple suma de voluntades individuales, sino que la razón común que transmite intereses particulares, ¿no? Hay una razón común, sin embargo esta razón común se diversifica en diversas partes de la sociedad, pero esa razón común vincula a todas ellas, ¿no? Y menciona en el capítulo 6, en el libro de contrato social, en el libro primero, cito textualmente: cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, y en tanto que cuerpo recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Entonces la voluntad general es la expresión de lo que todos querrían si pudieran ver más allá de sus intereses personales y pensar como ciudadanos, ¿no? Y es una guía moral y política que apunta al bien común, no a ventajas privadas. En este sentido, la soberanía popular es un sistema que reside exclusivamente en el pueblo y no puede ser representada ni dividida, como sucede en la democracia actual, donde el pueblo, como conjunto de ciudadanos, es el único legislador, ¿no? Y esta soberanía no se delega a un gobernante o un parlamento, sino que se ejerce directamente, al menos idealmente. Los ciudadanos no son súbditos, sino autores de la ley y por tanto libres. Esto debería aplicarse en la sociedad. De hecho, ahora con los smartphones, los celulares, nosotros podemos elegir las leyes que queremos. Nosotros podemos reconstruir un nuevo estado. Y esto evidentemente no les conviene a los políticos. Los políticos odian esto, ¿no? Porque les quitamos el poder a ellos y les damos al pueblo la verdadera libertad, la verdadera el timón que va a dirigir su vida. Bien, entonces acá hay un concepto importante también para acabar. Se convierte en una ley, es legítima cuando se expresa por la voluntad general.
Por eso cuando hay protestas en todo el país, de todos los sectores, se reacciona y modifican esa ley, o quitan esa ley o ponen una ley. Entonces eso conlleva, ¿no? Y no hay necesidad de crear grandes protestas, solo hay necesidad de escuchar a la gente y que ellos decidan por sus móviles qué leyes crear, qué leyes sacar, por una razón popular, una razón que está en ellos mismos, ¿no? Que evidentemente es compartida por todos. Y por eso la libertad no consiste en seguir los propios deseos, sino en obedecer las leyes que uno mismo ha participado en crear, ¿no? Bien. ¿Qué pasa cuando la voluntad general puede errar, ¿no? Aunque Rousseau menciona que la voluntad general siempre tiende al bien común, puede equivocarse a veces, ¿no? Por ejemplo, ciudadanos mal informados, o si proponen intereses privados y los hacen ver como públicos. Entonces Rousseau defiende la necesidad de una educación cívica y moral en todos los ciudadanos, ¿no? Y esta educación cívica sirve como base para que la voluntad general no pueda errar. Y con eso soluciona evidentemente los errores que puede haber en la voluntad general, que básicamente son los intereses privados o la mala información, ¿no? que tendríamos en este caso si votaríamos. Muy interesante Rousseau. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo y conózcanse a sí mismos.